Desde la unidad de reumatología de la Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio, hoy presentaremos el Club de Revistas de Anticoagulantes de Acción Directa en pacientes con síndrome de antifosfolípido. Hoy contamos con un invitado especial, la doctora Paula Andrea Ruiz. La doctora Paula Andrea Ruiz es médica internista y experta en anticoagulación, que nos acompañará con este tema tan interesante. Adicionalmente, nos acompañará el doctor Santiago Bernal, quien es reumatólogo de la unidad, y este club de revistas lo presentaremos los fellows de reumatología del programa, la doctora Karen Tatiana Gualdrón y Julián Esteban Barahona Correa. A continuación, la doctora Karen iniciará el club de revistas. Gracias, Julián. Bueno, entonces para dar inicio, este es el artículo que traemos el día de hoy. Es un metaanálisis que se basa en los estudios aleatorizados que tenemos en este contexto, paciente con SAF y el uso de anticoagulantes directos cuando se comparan con pues los antagonistas de vitamina K, que es lo que clásicamente hemos utilizado. Este artículo es publicado en el JACC, se publica en el 2023. Es importante recordar que el JACC es una revista Q1 que tiene un ratio de aceptancia de 66.7% y un índice de impacto, un factor de impacto de 27.2. Los autores principales son dos estudiantes de postdoctorado de Harvard, del grupo de investigación de trombosis del hospital Brigham and Women Hospital. Esta es la autora principal, la doctora Candria Cariani. Tiene un índice H de 4 y pues está haciendo todos sus estudios en relación a la patología vascular y la anticoagulación. El segundo autor principal es el doctor Antoine Bejani, también hace parte del grupo de investigación de trombosis, tiene un índice de impacto de 2, y el autor senior o el líder de la investigación es el doctor Benuth Bigdeli, que pues es el senior de este grupo. Ha tenido distintos estudios en trombosis, tanto en compromiso venoso como arterial, y pues tiene una gran afinidad por pues por este tema, y vemos que su índice H es de 37. A modo de introducción, es importante saber que el mundo de la anticoagulación cada vez nos ha permitido hilar más fino y trabajar un poco en esa medicina de precisión, que es lo que uno busca, y tener más alternativas nos permite querer seleccionar bien al paciente y al anticoagulante que mejor se adapta. Esta imagen la traigo y es de hecho la respuesta del editor al metaanálisis que estamos revisando, y menciona cómo para la información que tenemos hoy en día, los pacientes tienen dos brazos grandes. Los anticoagulantes, en anticoagulación oral hay que aclarar, los anticoagulantes directos y los antagonistas de vitamina K. Y vemos cómo los anticoagulantes directos han ido quitando terreno a la clásica warfarina, y dejamos los espacios de la warfarina específicamente para la FA valvular, para la válvula mecánica, y en el contexto actual que vamos a hablar, que es el síndrome antifosfolípido. Y vemos cómo los directos van cogiendo importancia en otros escenarios que probablemente hace unos años se creía poco probable. ¿Y por qué cobra esta importancia? Y es que decidir la mejor estrategia de anticoagulación del paciente, pues siempre va a ser un balance de dos cosas. Uno, controlar ese riesgo trombótico, ya sea de hacer un evento o de tener una recurrencia y las secuelas que eso puede tener, y sopesarlo con el riesgo de la sobreanticoagulación o el riesgo de sangrado que puede llegar a tener cada uno de estos pacientes, teniendo pues en cuenta que hay muchos escenarios como cosas que no se ven en los estudios, y digamos que hemos hablado muchas veces con Julián de eso, y es en el escenario ideal uno quisiera tener un tiempo en rango aceptable, el paciente controlado, con un adecuado seguimiento, con una adecuada adherencia. Lo que pasa es que cuando uno está en la práctica, cuando uno recibe al paciente en urgencias, pues probablemente este no sea el escenario de todos los pacientes, y eso hace que la decisión de anticoagular un paciente pues cobre más importancia. Así que vamos a empezar a hacer esta revisión. En cuanto a la introducción, tenemos que hablar de los estudios que vamos a revisar a lo largo de este metaanálisis, y todo parte pues inicialmente del estudio RAPS, que lo que buscó era hacer un estudio de no inferioridad y se comparaba rivaroxaban contra warfarina. Y vemos que ellos
intentan mirar cuál era el potencial de generación de trombina en ambos escenarios, en el paciente con warfarina y en el paciente con rivaroxaban, y se dan cuenta que hay mayor potencial de generación de trombina en el grupo de rivaroxaban, lo cual, si bien no se alcanzó la no inferioridad y no hubo diferencias clínicas en escenarios de eventos trombóticos, sí pudiese llegar a sugerir que el grupo de rivaroxaban pudiese tener más eventos trombóticos. Posteriormente, pasamos al estudio TRAPS, donde se evaluó los pacientes con rivaroxaban versus warfarina en pacientes de alto riesgo, y esto es importante aclararlo, que tenían síndrome antifosfolípido. Cuando se revisa los eventos acumulados, y acá vamos a señalar con el cursor, vemos en la línea puntuada los eventos de rivaroxaban comparado con warfarina. Y vemos cómo, de forma estadísticamente significativa, se dieron más eventos trombóticos, mayor sangrado y muerte por causa vascular en el grupo del grupo de los pacientes con rivaroxaban. Si bien el estudio fue terminado de forma prematura, esto empieza a abrir alarmas de que, pues, los directos no estaban funcionando como todos queríamos que funcionaran. Está el estudio dirigido por el doctor Joseph Ordi-Ross, donde también se compara rivaroxaban con vitamina K, y si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa, sí se vio una tendencia de mayor número de eventos, tanto de recurrencia de trombosis como de ACV. Nuevamente, pues alarmándonos de que probablemente esta estrategia, que es de alguna manera más fácil de titular, más fácil de seguir, pues no iba a ser la mejor para este grupo de pacientes. Y pues al igual que en estudios previos, pues no se alcanzó la no inferioridad, que era uno de los objetivos de este estudio. El estudio ASTRO, que a diferencia de los anteriores, buscaba evaluar el grupo, el control que sería warfarina contra apixaban en pacientes con SAF y la prevención de eventos trombóticos, tiene varias críticas, entre ellas cómo su diseño fue cambiando a lo largo del tiempo. Y empezamos de un inicio del estudio donde se iba a comparar con apixaban a dosis de 2.5 cada 12 horas. Se hace la recolección de los pacientes, de los primeros 25 pacientes, luego se para la recolección de pacientes y se decide que se va a hacer un cambio de dosis a 5 miligramos cada 12 horas, se continúa el desarrollo del estudio, la reclutación, y se para nuevamente el estudio. Se hace una modificación y se decide retirar a los pacientes que tuviesen compromiso arterial. Nuevamente se inicia la recolección y se termina de forma prematura el estudio cuando se tiene 48 pacientes. En este estudio, de forma importante, pues nuevamente a recordar, se terminó de forma prematura y aunque no se llegó a un análisis estadísticamente significativo, sí se paró porque había la tendencia a que los pacientes con apixaban tenían más casos de trombosis arterial versus aquellos que estaban con warfarina, presentando 6 casos en el escenario del paciente con apixaban versus 0 casos en el grupo de warfarina. Entonces, estos son los estudios que hacen parte del metaanálisis. Ya los vamos a desglosar un poco más en cuanto a sus características de la población, si eran triple positivos, si no lo eran, cuál era el evento trombótico que iniciaba el estudio, si fuese venoso o arterial. Pero hasta este punto lo que tenemos básicamente es una incertidumbre y desconocemos cómo se estaban comportando esos pacientes por subgrupos, porque como conocemos, digamos que en varias enfermedades cada vez se ha hablado más de poder hacer clústeres dentro de los mismos pacientes, pero definitivamente la enfermedad autoinmune es un reflejo marcado de que cada paciente tiene un comportamiento diferente y el análisis por subgrupos cobra mayor importancia. No siendo más, entonces vamos a hablar de la estrategia de búsqueda a cargo del doctor Julián Barahona. Continuando con los métodos, la estrategia de búsqueda que se aplicó fue una revisión sistemática de la literatura según las recomendaciones de Prisma. Se hizo un registro en la plataforma Próspero, tal como se recomienda para una revisión sistemática con metaanálisis de alta calidad. Se incluyeron diferentes bases de datos, entre las que se incluyó PubMed, Embase y la Central de Registros de Estudios Clínicos de Cochrane.
que es, pues también digamos que es una central importante para el tipo de estudios que estamos buscando. Se exploró también clinical trials para identificar si había algún tipo de estudio clínico en curso y la búsqueda se realizó hasta el 9 de abril de 2022 sin ningún límite de idioma, entonces tenemos evidencia hasta principios de 2022 en este metaanálisis. Dentro de los criterios de inclusión se incluyeron estudios clínicos aleatorizados de pacientes con SAF trombótico, y esto es importante porque solo se incluyeron pacientes que hubieran tenido eventos trombóticos, que venían en manejo con DOAC o con antagonistas de vitamina K. Los pacientes que se incluyeron fueron mayores de 18 años y la definición de SAF trombótico fue, digamos que a la luz de los criterios estándar tomados en la literatura, y a modo de resumen, se incluyeron entonces pacientes con historia de trombosis arterial o venosa con al menos un anticuerpo antifosfolípido positivo. ¿Qué anticuerpo se consideró como antifosfolípido relevante? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG o IgM en sus ambos isotipos y el antibeta 2 glicoproteína 1. Importante saber que en todos los estudios los pacientes tenían confirmada la positividad de estos anticuerpos a las 12 semanas. Y es importante saber que incluyeron estudios únicamente con estudios con reporte de desenlaces cardiovasculares. Aquellos que no lo reportaran no fueron incluidos. Dentro de los criterios de exclusión se excluyeron estudios no aleatorizados, estudios con diseño crossover, aquellos pacientes que no tuvieran SAF trombótico y la población pediátrica. Dentro de los dos enlaces principales de eficacia que se diseñaron para esta revisión sistemática con metaanálisis, se definieron dos en particular: el compuesto de eventos arteriales trombóticos y los eventos tromboembólicos venosos. También se evaluaron otros desenlaces de eficacia, entre ellos la presencia de infarto agudo del miocardio, de accidente cerebrovascular o de accidente isquémico transitorio, los eventos agudos mayores en extremidades, los episodios de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda. También se incluyó o se exploró la muerte por cualquier causa y también se exploró un compuesto de eventos tromboembólicos arteriales y venosos. Como desenlaces principales de seguridad se incluyó el sangrado mayor y los sangrados no mayores clínicamente relevantes basados en las definiciones pues, internacionales avaladas. Dentro de los riesgos de sesgos y evaluación de los desenlaces, hay que tener en cuenta que este metaanálisis tuvo dos eventos, digamos, que son importantes desde el punto de vista de la calidad metodológica que se aplicó. Por un lado, la herramienta utilizada para criterios de colaboración de Cochrane para aplicar y para estudiar los riesgos de sesgos. Eso se aplicó a cada estudio. Y la herramienta GRADE, que se utilizó para la evaluación de la calidad de reporte de los principales desenlaces estudiados. Debemos recordar que la herramienta GRADE, digamos que ha tenido un desarrollo relativamente reciente en la herramienta GRADE Pro, pero la herramienta GRADE tiene pues una utilidad aún considerada importante dentro de este tipo de estudios, y lo que permite es presentar un resumen de la evidencia obtenida después de haber hecho la revisión sistemática y el metaanálisis y proponer recomendaciones de práctica clínica a la luz de unos estándares de interpretación. Los análisis estadísticos se realizaron entonces. El análisis primario se hizo con un cálculo de estimados de odds ratio acumulados, con un modelo de efectos aleatorios con el método ponderado por la inversa de la varianza, con intervalos de confianza del 95%. Entonces, tener en cuenta que se utilizó un modelo de efectos aleatorios. La heterogeneidad se evaluó con el índice de Higgins o el I cuadrado, y la inspección se hizo visual en los forest plots también. No se hizo ningún ajuste por comparaciones múltiples, a pesar de que se realizaron, y es importante tenerlo presente a la hora de la interpretación, y se hizo un análisis en Stata. Los análisis de subgrupos y sensibilidad se realizaron entonces en los grupos de DOAC versus antagonista de vitamina K, y se dividieron esos pacientes en pacientes con SAF triple positivo o no triple positivo, mujeres o hombres, y los pacientes que hubieran presentado eventos trombóticos arteriales previos, o sea, antecedentes, versus la ausencia de este antecedente. Y análisis de sensibilidad, que permitió evaluar la solidez de los resultados, se hizo de dos maneras. Uno, con un modelo de efectos fijos con varianza inversa, con el 8 ratio de Peto, o un modelo de efectos fijos con Mantel-Hensel para calcular el riesgo relativo. Para efectos prácticos, digamos que no vamos a ahondar en los resultados a través de estos dos modelos, porque los dos modelos encontraron hallazgos básicamente iguales a los que se realizaron con el modelo de efectos aleatorios, si bien pues en el material suplementario los autores también nos aportan esta información.
En cuanto a la selección entonces de los artículos, en la fase inicial de identificación de artículos potencialmente utilizables, se identificaron 253 artículos, de los cuales se descartaron 39 por ser duplicados. En esta fase de tamizaje se identificaron 214 artículos y se descartaron 209 artículos porque no estaban relacionados. Y en la fase final se obtuvo 5 textos donde se tenía el texto completo y cumplían con los criterios de elegibilidad, y se excluyó uno de estos porque era el TRAPS a seguimiento de 2 años, donde a los pacientes se les cambió todos al grupo de warfarina. Entonces, este modelo de crossover era uno de los criterios de exclusión, y por eso finalmente tenemos los 4 artículos que son los estudios que mencionábamos al comienzo. Ahora sí, se tuvo entonces, ya cuando se recolectó los 4 estudios, un total de 472 pacientes, y pues recordar cómo se hizo cada uno de los estudios. En el RAPS, entonces, rivaroxaban versus warfarina con una meta de INR de 2 a 3. En el TRAPS también teníamos la misma meta. Y en el estudio del doctor Ordi Ross teníamos la meta de 2 a 3. Sin embargo, algunos pacientes sí llegaban a tener metas de 3 a 4 en escenarios refractarios. Y en el Astro también se dejó un INR de 2 a 3, teniendo en cuenta lo que hablábamos previamente del protocolo, que inició con una dosis de 2,5 y posteriormente se pasó a 5 cada 12 horas. El tiempo en rango en promedio para estos 4 estudios fue de 60%. En cuanto a la edad, pues vemos que son pacientes que están alrededor de los 45 años, esperable para la patología, con un predominio del sexo femenino. En general vemos que los pesos extremos pues no estuviesen presentes, no fueron representados, perdón, en ninguno de los escenarios. Digamos que lo más alto fue, si bien la obesidad, pues tenemos que tener en cuenta que los pesos extremos en el tema de anticoagulación son un tema importante, y acá no caben esos pacientes. En general, vemos que en el TRAPS, como hablamos, eran pacientes de alto riesgo, y estos pacientes al 100% eran triple positivos, a diferencia de los otros estudios donde vemos que hay una representación de 1, 2 o incluso el escenario de ser triple positivo. La presencia de anticoagulante lúpico, que siempre se ha mencionado pues como un factor adicional que aumenta la carga trombótica, pues tiene una representación importante, superior al 90% en el estudio del doctor Ordi, y pues evidentemente en el TRAPS, que todos eran triple positivos. En cuanto a la presencia de aspirina en el momento de base, vemos que en el RAPS estaba ausente, y una representación por debajo del alrededor del 16% o menos en el resto de los estudios, un poquito más alto en el TRAPS. Lo importante, o lo que queremos desglosar un poco más, es cuál era el evento índice de trombosis. Entonces vemos que en el RAPS todos tenían únicamente una alteración venosa. En el TRAPS incluimos los 2 escenarios, o incluso la posibilidad de tener ambos. Sin embargo, vemos una mayor representación de eventos venosos, que es algo que se comparte en los otros 3 estudios. Relación a la evaluación de riesgo de sesgos, digamos que se hizo una evaluación con las herramientas ya planteadas, y lo más importante aquí para tener en cuenta es ver que existía digamos que un buen diseño desde el punto de vista metodológico de los estudios, pero es importante saber, como vemos aquí donde nos señala el cursor, que el segamiento de los participantes y el personal del estudio al tipo de intervención en general no era la mejor en los estudios, por lo que esto les da un alto riesgo de sesgo a estos estudios. Sin embargo, el resto de variables tomadas para evaluar el riesgo de sesgos eran, digamos que estaban en un rango adecuado y favorable, y los estudios pues tenían unos diseños que eran de una calidad eh, moderadamente buena. También es importante agregar que los autores, en cuanto a la ausencia de datos o datos incompletos, contactaron a los autores de los estudios e intentaron recolectar el resto de la información. En este escenario, 3 de los 4 autores principales dieron respuesta y se pudo completar pues, los estudios para el análisis. Ahora sí, hablando pues, de los resultados, empecemos con el desenlace compuesto. Entonces vemos que el desenlace compuesto en cuanto a evento trombótico arterial y venoso fue pues más alto en el contexto del paciente con anticoagulación con orales directos,
Y de forma llamativa vemos un intervalo de confianza bastante amplio, que va a ser algo que vamos a ver de forma reiterativa a lo largo de este metaanálisis. Cuando se desglosa, para mirar si el desenlace compuesto es por el componente arterial o venoso, vemos que analizar el componente arterial persiste este hallazgo, que va pues a aumentar los casos en el escenario de los DOACs. Nuevamente resalto que hay un intervalo de confianza bastante amplio y vemos que pues en la mayoría de los escenarios, en tres de los cuatro estudios, pues sí la tendencia era mayor, era mucho más marcada que en el primer estudio. Desglosando los componentes de los eventos arteriales, vemos que no hay una diferencia estadísticamente en el contexto puntual del infarto, del infarto de miocardio. El ACV, sin embargo, sí coge y jala toda esta estadística en contra de los DOACs, teniendo un OR de 10 con un intervalo de confianza de, pues, que aproximadamente va de 2 al 50, que es pues importante para tener en cuenta. En cuanto al compromiso arterial en extremidades, vemos que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa, y en el desenlace compuesto venoso realmente no hay diferencias. Y esto se mantiene tanto en componente de TBP y en tromboembolismo pulmonar. En el análisis de subgrupos, que era una de las variables que realmente nos llamaba bastante la atención, entonces se evidenció que si bien en el compromiso arterial, en la trombosis arterial, el triple positivo tiende a tener más eventos trombóticos en el grupo que tiene anticoagulación con directos, al compararlo con el grupo de tener uno o dos anticuerpos positivos, pues la diferencia no fue estadísticamente significativo, que pues lo hablaremos de pronto más adelante, no se sabe si es por ausencia de muestra, pero sí se evidencia esa tendencia. Otra duda era si el paciente ya tenía antecedente de trombosis arterial, si era más propenso. Y nuevamente vemos, ante la historia de trombosis arterial hay una tendencia, sin embargo, nuevamente no es estadísticamente significativo. Y finalmente, la diferencia entre ser hombre o mujer, nuevamente vemos mayor tendencia, probablemente pues porque son el grupo más grande de pacientes, pero también nos tocaría entrar a mirar pues si hay algo propiamente de este grupo de pacientes que sea, que explique por qué en el contexto de los DOACs va a tener una mayor tendencia a tener eventos arteriales. Sin embargo, nuevamente no fue estadísticamente significativo. A pesar de estas tendencias, pues vemos que el análisis por subgrupos pues no nos aportó para lograr de pronto una medicina de precisión, que es lo que quisiéramos. En los eventos venosos, pues sí, nuevamente clara, y es más claro, sin tendencias, pues que no hay diferencias, por lo menos en el análisis de subgrupos. El desenlace de seguridad, vemos que en cuanto a sangrado mayor no hay una diferencia estadísticamente significativa, y los sangrados no mayores clínicamente relevantes tampoco, si bien la tendencia fue a que fueran más altos en el grupo de los DOACs. En cuanto a muerte por todas las causas, nuevamente no hay diferencia en ninguno de los dos grupos. Y en el análisis de seguridad por subgrupos, acá nuevamente no encontramos una diferencia, ni por si es triple positivo, si tiene antecedente de trombosis arterial o pues, dependiendo del sexo del paciente. Una vez se determina la evidencia propia, digamos, que se obtuvo del estudio, los autores deciden pues realizar una evaluación utilizando la herramienta GRADE y digamos que tratan de sacar tres conclusiones grandes para poder intentar emitir una recomendación. Desde el punto de vista de los eventos arteriales trombóticos, el compuesto, digamos, que este desenlace nos muestra que en general, como vemos acá, el OR supera el 5, que si bien tiene un riesgo, un intervalo de confianza que es amplio, pues muestra que el riesgo está mucho más alto en los pacientes tratados con DOA comparados con antagonistas de vitamina K. En ese sentido, consideran que la evidencia que presentamos o que encontraron tiene un nivel de certidumbre alto y la importancia pues de esta recomendación es crítica, y en ese sentido lo que se podría de alguna manera inferir es que
definitivamente los pacientes, digamos que el uso de antagonistas de vitamina K da un menor riesgo de eventos arteriales trombóticos, o visto desde otro punto de vista, el uso de DOAC en pacientes con SAF genera o provee un riesgo aumentado de eventos arteriales. Algo diferente ocurrió con los eventos venosos, en los que vemos que efectivamente el OR es de 1, sin embargo, con un intervalo de confianza que es amplio y que cruza el 1, y en ese sentido consideran que la evidencia que tenemos o la certidumbre de la evidencia es moderada, y en ese sentido es difícil dar una recomendación específica en relación a que el uso de los DOAC sea, digamos que, equivalente al uso de los antagonistas de vitamina K, y en ese sentido se considera que la evidencia con la que se cuenta aún no es suficiente para poder emitir una recomendación específica en ese sentido. Y por otro lado, algo similar ocurre con los eventos mayores de sangrado, donde vemos que realmente no existe una diferencia entre los dos grupos de intervención, pero nuevamente la certidumbre de la evidencia, si bien es moderada, también digamos que falta información para poder emitir una recomendación en relación a un menor riesgo de sangrado mayor en los pacientes con DOAC, o a un mayor riesgo de sangrado en pacientes con uso de antagonistas de vitamina K. Entonces, después de hacer esta revisión de este metaanálisis y de la literatura que lo rodea, de una forma muy breve, porque la idea es que podamos abrir la discusión realmente con nuestros expertos, es, primero, los DOACs no funcionaron de pronto como muchos teníamos la esperanza, y ahí sí me incluyo fuertemente, en este grupo de pacientes, ¿sí? Definitivamente lo que tenemos hoy en día y las recomendaciones es seguir utilizando warfarina. Probablemente los DOACs puedan quedar como una segunda o tercera línea de tratamiento en aquellos pacientes en que la adherencia es difícil, que el tiempo en rango no es adecuado, que hay recurrencia, pero no va a ser nuestra primera pues, opción, nuestra primera línea de tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que los eventos arteriales tienen una carga pues de morbimortalidad, pues de discapacidad, de costos en salud muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que el evento arterial que marcó la diferencia fue el ACV. Y el ACV en una persona joven, pues definitivamente es algo que uno no quiere, y menos si lo puede pues, prevenir. Y hay que aclarar una cosa, y es que como revisábamos, pues el evento índice muchas veces fue venoso, en la mayoría de los casos, igual podían tener un evento arterial. Entonces, digamos que esto genera más inseguridad en el momento de decidir cambiar al paciente de su estrategia de anticoagulación, o iniciarla por lo menos de primera línea. Y el análisis por subgrupos, pues definitivamente no nos ayuda a poder seleccionar a un paciente específico para poder llevarlo a manejo con DOACs. ¿Pero por qué es esto? Entonces, pues vamos a abrir, vemos que unos puntos que traemos con Julián, que creemos que nos pueden abrir la discusión, y les daremos ahí la palabra a nuestros expertos en el área para ver pues cuáles son sus análisis de nuestras preguntas. Lo primero es, ¿será que el mecanismo de anticoagulación es insuficiente? Y esto parte del hecho de que la patología es compleja. Y acá de manera muy breve traemos como pues, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos generan una apertura de la respuesta inflamatoria que lleva al proceso de anticoagulación. Y vemos que si bien el tema de esta vez no es el SAF obstétrico, porque se sale pues de los criterios por sí del metaanálisis, vemos como la presencia de los anticuerpos a nivel de la placenta generan un estado proinflamatorio y un desbalance a nivel de los factores angiogénicos. Y a su vez generan una activación de células como el eosinófilo y el neutrófilo, que van a potencializar esas citoquinas proinflamatorias, y así como la producción de ROS, de trampas tipo NET, de la quimiotaxis y de la capacidad fagocítica. Asimismo, entonces, es importante recalcar que este rol que hay entre el neutrófilo y el eosinófilo, pues no solamente tiene su rol en un efecto proinflamatorio, sino que activa distintas células o órganos. Entonces vamos a ver, ya hablamos de la placenta, pero también tenemos las plaquetas, el endotelio, que van a perpetuar todo este proceso inflamatorio, pero también procoagulante. Y definitivamente pues tenemos muchos blancos, incluso el monocito va a generar a tener su activación una
va a potencializar la respuesta proinflamatoria. Entonces vemos que no solamente vamos a estar tenemos que jugar en la cascada de la coagulación, sino que tenemos bastantes blancos. Y con esto surge la pregunta y es, ¿será que estos pacientes, y es en un escenario que no está casi evaluado o no está evaluado, y es, ¿será que el paciente funcionaría si yo le meto algo de inmunomodulación? Es decir, pongo el directo y lo inmunomodulo, como en otros escenarios donde digamos que está un poquito más claro, si bien la incidencia es vaga, como en el SAF catastrófico o en el SAF obstétrico. Y con esto pues le doy la palabra a los doctores. Em, bueno, creo que es difícil, digamos que esta propuesta de que el mecanismo sea insuficiente es algo que ya hemos visto en otros escenarios, por ejemplo, válvulas mecánicas. Si vemos los estudios de válvulas mecánicas, le ha ido mal a los directos e incluso recientemente en las válvulas mecánicas menos protrombóticas les fue igual de mal, a Pixaban específicamente. Entonces, lo que se ha propuesto para ese escenario es tal vez bloquear un solo factor como hace los directos no sea suficiente por la forma como se genera la trombosis en un cuerpo extraño, que sería la válvula. Ahora, en este escenario pasa exactamente lo mismo. La fisiopatología de la formación del trombo es diferente, así pensamos únicamente en la TBP o únicamente en el TEP con los factores de riesgo clásicos, o si pensamos en una trombofilia diferente, una trombofilia hereditaria, por ejemplo, es una fisiopatología completamente diferente. Entonces, la respuesta no está, pero muy probablemente sí tenga que ver con esto, pues porque definitivamente es diferente. Y siempre inflamación va a ser igual a trombosis, pero no siempre reducir la inflamación va a ser igual a no trombosis. Y esto tiene que ver con que eso va a activar otras partes de la cascada de la coagulación y como tú decías, hay también efecto de las plaquetas y pues probablemente los directos no sean suficientes para bloquear eso. Y hay escenario y no sabemos, digamos, cuál es el efecto completo de los anticuerpos, porque también hay pacientes con anticuerpos positivos que no hacen nunca un evento trombótico. Entonces, toda esa fisiopatología pues no está 100% dilucidada para uno saber exactamente quién es el que va a hacer el evento trombótico, si lo va a hacer venoso, si lo va a hacer arterial, si además se suman los factores de riesgo clásicos, entonces no sabemos si intervenimos también eso, pues si va a ser suficiente. Y lo otro es pues que estos pacientes que están en estos estudios ya venían con el diagnóstico y el evento trombótico hace rato, en el momento en que les ponen el directo. Entonces también no sabemos, por ejemplo, si el que apenas hace el trombo tiene un comportamiento diferente, porque esos no son los que están en el estudio. Entonces, creo que definitivamente sí tiene que ver, pero no tendría la respuesta para decir cómo podríamos intervenir en esto, porque tampoco creo que solamente la inmunomodulación vaya a ser suficiente. Parto precisamente la opinión de Paula en ese. Y es que pues es una enfermedad compleja y creo que el ejemplo que tú utilizas con la parte obstétrica y el embarazo es un gran ejemplo de ver cómo no solamente es anticoagular la solución en este tipo de enfermedades. Y creo que eso es lo que explica también por qué uno ve los consensos de síndrome antifosfolípido que a veces dicen, si usted tiene recurrencia en trombosis, considere adicionar un antimalárico, considere adicionar estatina, considere adicionar vitamina D, o sea, porque realmente todavía no entendemos muy bien la enfermedad, creo que parte de eso. Y lo otro es, realmente todavía estamos aprendiendo a estratificar el riesgo de los síndromes antifosfolípidos. Y acá digamos que lo toman es como triple positivo, doble positivo o un positivo. Pero cuando uno ve las recomendaciones de EULAR, una cosa es el que tiene anticoagulante lúpico positivo al que tiene los otros dos anticuerpos positivos. Entonces creo que todavía toca ir entendiendo más y el reto existe es en poder conseguir los pacientes para poder aprender, porque ahí es donde parte el problema y es que primero no es fácil conseguir pacientes. Porque ustedes ven que a pesar de que tienen un metaanálisis Bien hecho, usted se da cuenta que al final la cantidad de eventos son pequeñitos. Y por eso es que claramente donde empieza a haber una inclinación, eso jala la balanza muy fuerte, por ejemplo, en los ACVs, porque eran 11 eventos, en uno de los, en el estudio más grande eran 11 eventos contra 0 eventos en los de warfarina. Entonces uno dice, claro, eso va a jalar muy fuerte la tendencia hacia un lado y probablemente puede ser la cantidad de eventos que yo observo.
pero si al mismo tiempo tengo en cuenta que tantos de los estudios se interrumpen es porque empiezan a aparecer tantas trombosis, pues uno dice, no, no puedo exponer pacientes, no es ético. Entonces creo que el problema que tenemos es como en general muchas de las enfermedades reumáticas es que no son tan frecuentes, no es fácil recoger los pacientes y pues desde el punto de vista ético tampoco es ético someter a los pacientes a un riesgo. Y completamente de acuerdo, una cosa es el que tiene su primer evento trombótico y yo decido le voy a poner un DOAC y otra cosa es el que ya ha tenido varios eventos trombóticos y ahora voy a tratar de jugarme con otro blanco. Y creo que ahí es donde todavía toca ir entendiendo un poquito para ver si la respuesta está en solamente anticoagular o anticoagular inmunomodular, como lo nombraste, por ejemplo, en el síndrome antifosfolípido catastrófico. Entonces, creo que esto es una cosa que la historia nos seguirá dando más información de para dónde es que toca realmente coger. Muchas gracias. La siguiente duda que traíamos es, ¿será que es un problema de dosis? ¿Tenemos una dosis insuficiente? Creo que acá no hay mucho que decir porque no tenemos información, pero lo sabremos pues en los próximos años. Hay un estudio que lo que busca mirar es la efectividad de rivaroxaban en pacientes con ACV y SAF, y lo que busca es mirar a una dosis de 15 miligramos cada 12 horas y seguirlos por 12 meses. Entonces creo que hay cosas buenas que se están cocinando, vamos a ver cómo sale. Se espera que se terminen de reclutar los pacientes para noviembre del 2024, así que esperaremos con ansias este resultado. La siguiente duda es, ¿será que necesitamos métodos de predicción? Porque lo que vemos es que los pacientes que más riesgo tienen, o por lo menos estadísticamente significativo, es para desarrollar eventos trombóticos arteriales. ¿Será que si tenemos métodos para predecir quiénes van a hacer compromiso arterial, podríamos llegar a abrirle un campo a los DOACs? Y con esto abro, digamos, la posibilidad de estudios como el que traemos, donde se precisa buscar un homograma para la predicción de pacientes que van a presentar ACV en el contexto de síndrome antifosfolípido. No sé cuál pues, sea la opinión de ustedes en relación a estas preguntas, o si tienen algo más como a modo de discusión. Julián. Pues hay que ver. Primero me quiero devolver a lo de la dosis. Vamos a ver qué sale, pero yo la verdad es que le tengo poca fe a que eso funcione, porque yo no creo que el problema sea de dosis. Como ya estábamos diciendo, lo que hay detrás de fisiopatología en realidad no depende de la dosis, sino de adicionar algo más, y donde la dosis aumentada pues ha mostrado efectos, por ejemplo, en el trombo agudo, ¿sí? Que es el tratamiento del tromboembolismo pulmonar o de la trombosis venosa profunda, que es otro escenario. Como estábamos diciendo ahorita, esto es un paciente y ya ha hecho los trombos y trae otra carga, entonces muy probablemente seguimos bloqueando lo mismo, pero que bloqueándolo como un poquito más con la dosis aumentada, a no ser que descubramos que la dosis aumentada bloquea otras cosas que no sabíamos. Bueno, hay que ver, pero digamos que esto no aborda lo que estábamos mencionando antes, que es que la fisiopatología es compleja. Entonces, pues habrá que ver el resultado. Y respecto a predecir, pues hay que ver también, muy probablemente si sabemos quiénes son los que van a hacer ese evento trombótico arterial, que es donde peor les ha ido, pues pudiera haber un espacio pequeño para los directos, pero la información que hay ahorita en el seguimiento de los pacientes del TRAPS, que a pesar de que su evento inicial sea venoso, después desarrollan el arterial, pues hace pensar que tal vez sea parte todo de la enfermedad. Claro, ir aislando los pacientes o ir poniéndolos en subgrupos, porque no todos los pacientes de SAP son iguales, puede ayudar, pero como dijo Santiago ahorita, creo que estamos todavía lejos de eso, porque en este momento, como clasificamos el riesgo trombótico, pues es por los anticuerpos y sabemos que eso no es lo único. Entonces, pues habrá que ver. Eventualmente puede que sí, pero no sé qué tan lejos estemos de eso. Pues yo les pongo un ejemplo y es la duda que ya tenemos per se de saber a quién suspender la anticoagulación. O sea, si todavía no hemos logrado descubrir si el paciente que se vuelven todos los anticuerpos negativos, si le puedo o no suspender la anticoagulación, o si eso es arriesgarse innecesariamente, y todavía estamos especulando y uno ve que hay tendencias que dicen que se podría suspender, pero aún así no tenemos la información suficiente para decir que es seguro. Pues es más difícil todavía uno tener con algo que ha sido tan contundente como los eventos cerebrovasculares,
pues para uno, digamos, decir que me voy a arriesgar con otra cosa. O sea, yo, digamos, como posición muy personal, criticaría un poco ese estudio porque uno dice, ¿qué comité de ética permite utilizar un DOAC que les ha ido tan mal en eventos cerebrovasculares y que aparte con una muestra de 140 pacientes yo realmente logre poder encontrar una información valiosa sin exponer necesariamente a los pacientes? O sea, yo creo que ahí uno lo deja un poquito hasta intranquilo eso. ¿Mm? Por más de la necesidad de la investigación, pero creo que pueden de pronto no ser, pero eso es ya posición muy personal. Pero a mí me deja tranquilo eso. Y aparte, pues claro, los métodos de predicción es que todavía necesitamos entender cuál es el anticuerpo más importante, cuál es el que le da el riesgo, pues porque miren que hace muchos de los estudios antiguamente, pues ni las antibetadas glicoproteínas existían. ¿Mm? Y vamos descubriendo anticuerpos y uno encuentra una cantidad de anticuerpos que existen cada vez más. Entonces creo que de pronto por ahí puede ser la clave, es primero en entender cómo es la enfermedad, la parte inflamatoria, cuál es su papel, si la presencia de otros anticuerpos o de algún otro marcador inflamatorio me va a predecir, porque al final eso es lo que busca hacer una medicina mucho más personalizada, para poder luego tener un homograma que uno le permita decir el riesgo es tal, me juego con tal alternativa o no. Creo que eso es algo valioso, que empiecen como a pensar en cómo estratifico los riesgos y a quién le puedo dar una alternativa o no, pero creo que todavía estamos un poco crudos frente a lo que realmente es la necesidad de ponerlo en práctica día a día, que es lo que uno realmente en este caso lo que necesita como esa respuesta. Adicional a los comentarios pues, que nos hacen nuestros expertos, yo quisiera también plantear un concepto un poco más desde la medicina interna y también desde el punto de vista de los rasgos tratables pues, que están en tanta moda. Hay que recordar que los pacientes con SAF tienen una alta prevalencia de riesgo cardiovascular y esto se puede asociar de una manera muy importante a los eventos arteriales también y son rasgos que definitivamente podemos tratar. En ese sentido, creo que es importante hacer una búsqueda activa de enfermedad arterial periférica, hacer una búsqueda activa de compromiso de aneurismas de aorta, hacer una búsqueda activa de FA, hacer una búsqueda activa de hipertensión arterial, de compromiso renal, de diabetes, de dislipidemia, que puedan ser eventualmente intervenibles y que de esa manera puedan reducir el riesgo de trombosis, particularmente arterial, pues que tanto nos afana por un lado. Y por otro lado, recordar también que el SAF segrega desde el punto de vista fisiopatológico con otras enfermedades inflamatorias autoinmunes, entre esas el lupus. Y hay que recordar que, como decía la doctora Paula, la inflamación crónica pues puede también empeorar el riesgo de trombosis, pues digamos que basados en nuestra teoría de Virchow. Y en ese sentido, si tenemos un paciente con lupus, pues debemos tratar de llegar a la posibilidad de baja actividad o remisión para también reducir teóricamente ese riesgo de trombosis. Entonces, todos estos modelos de predicción, digamos que este no es el único, hay varios que se plantean y muchos de esos lo que tratan de hacer también es decir, tratemos de cuadrar esos rasgos que podemos intervenir y con los que tenemos evidencia clara. Doctora Paula. A mí me parece muy valioso lo que dices porque creo que es un poco extrapolar lo que ha pasado en otras enfermedades. Si vemos los estudios en enfermedad arterial periférica, que era lo que estábamos hablando ahora, solo anticoagular a los pacientes no ha servido mucho. En realidad es otro escenario donde ahí no es tan fuerte la evidencia, pero solo anticoagularlos tampoco es que sea mejor que antiagregarlos y que prevenga algo más, y precisamente por eso han buscado ese punto medio de la dosis bajita de anticoagulante más el antiagregante. No sabemos, por ejemplo, si bloquear por un lado, antiagregar por un lado y anticoagular por el otro pueda dar algún beneficio si usamos directos. Eso no está, y Karen mostró, pues el porcentaje de pacientes que venían usando también aspirina era bajo. Y en ningún lado pues nos dicen lo que tú dices, se buscaron otros factores de riesgo, y si uno revisa la guía EULAR para tratamiento de síndrome antifosfolípidos, ellos sí hacen la diferenciación de ese paciente que ya tiene unos factores de riesgo clásicos y que digamos que la trombosis venosa fue provocada o que tuvo el ACV pero tiene los factores de riesgo clásicos. Ellos sí hacen como una diferenciación en las recomendaciones y creo que es algo a lo que no le ponemos tanta atención en el día a día, porque es como, tienes AP, por eso fue. Y no, de pronto los eventos arteriales eran por otra cosa, de pronto también sabemos que el paciente con factores de riesgo clásico cardiovasculares también tiene más riesgo de trombosis venosa, los pacientes con falla cardíaca, con FA, enfermedad coronaria, también hacen más TEP y TDP sin necesidad de tener SAF. Entonces, creo que es que se mezclan también
muchas cosas y muchos factores de riesgo, más la fisiopatología compleja y poco entendida del SAF, y hay que ahondar un poco más en eso. Y llevándolo un poco más a la práctica, que era lo que decía Santiago, bueno, finalmente a mí lo que me interesa es con mi paciente que tengo al frente, ¿qué voy a hacer? Tal vez si ya tiene diagnosticado el SAF y ya venía con warfarina, pues lo que sí nos demostraron los estudios es que no es tan buena idea uno ponerse creativo a cambiarlo al directo, a no ser que tenga una causa muy clara, le fue pésimo con la warfarina, no puede la enoxa, que es como el espacio chiquitico que le deja la guía al directo, pues porque si no hay más, ¿qué hacemos? Algo habrá que ponerle. Pero si yo acabo de tener el evento trombótico, es un paciente joven, no encontré el factor de riesgo y empiezo a pensar en SAF, eso todavía no me dice ningún estudio que no le pueda poner un directo. Que más adelante yo, si me salen positivos los anticuerpos, decida cambiarlo a warfarina, pues es otra cosa que habrá que hacer uno individualizando un poco con esta evidencia que tiene. Pero esta evidencia no quiere decir que a todo el que yo le sospeche SAF le tengo que poner de inmediato warfarina, y sobre todo que no a todo el mundo le voy a andar buscando SAF porque le voy a hacer probablemente un daño. Bueno, y pues después de esta valiosa discusión en un artículo que es un tema polémico, pues les doy las gracias a todos ustedes por su participación. A Paula, bienvenida por acá siempre. Pues acá siempre tratamos de discutir cositas que son del día a día, de lo que se enfrentan acá los residentes, y es nuestra práctica diaria. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.